Saludos, buenos días. Aquí estamos una vez más reintegrado a nuestras labores después de unos días en que estuvimos fuera de programa. Con la gracia y la bendición del Todopoderoso, luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Recibiendo nosotros todo el cariño, como siempre, de todos aquellos que nos realimentan desde donde quiera que se encuentran a través de sus comunicaciones. Nosotros con esta plataforma digital llegamos a todo el mundo y una plataforma importante a través de cables para la República Dominicana. Saludos, señores, como siempre estaremos compartiendo con ustedes los comentarios, los análisis, la entrevista. Hoy, Monseñor de la Cruz Valdera, el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, estará en el café de Diario 55. Las portadas nos actualizamos en cuanto a las noticias más importantes locales, nacionales, internacionales, además los deportes. Las Águilas se sacuden, los Tigres ayer rompen una mala racha. Esto estará hablando más adelante nuestro compañero Edison Meléndez. El 1 de diciembre es el que hoy estamos viviendo, 335 días transcurren, faltan 30 días para que termine este año 2021. Tan lejos que estaba y ya lo tenemos nosotros aquí presente. Diciembre. Es un mes de muchas tradiciones, de mucho colorido sobre todo, y de muchas actividades. Vamos a dar los buenos días, que está aquí ya con nosotros Edison Meléndez. Gracias, Során, y gracias a toda nuestra teleaudiencia que se conecta con nosotros a través de Super TV Canal 55 y nuestras plataformas digitales. Gracias a todos por acompañarnos en este trayecto de 2 horas, como decía nuestro compañero Frank, que inicia con esta parte informativa de 7 a 8 y de 8 a 9 el café de Diario 55. No podemos dejar de dar gracias al Santuario Nuestra Señora de la Altagracia por esas palabras que recibimos cada mañana para alimentar el alma y el espíritu. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, como siempre. Muchas cosas que comentar, muchas cosas que poner en esta mesa con relación a lo que acontece en Santiago, la región y el país. Vuelve a preocupar al mundo el tema de esta nueva variante que ha mutado del COVID-19. Los médicos dicen que el procedimiento es igual: distanciamiento, mascarilla y el tema de la vacunación. Aunque un virus mute, el elemento fundamental siempre estará presente. Eso quiere decir que aunque la vacuna no evita que le dé el COVID, evita que usted vaya hasta UCI, donde tienen que entubarlo y hacer muchísimas cosas para salvar su vida, cosa que a veces no sucede porque las personas se quedan en el intento. A vacunarnos, a seguir este proceso de vacunación, mantener el distanciamiento, retomar, estar al pendiente de las cosas que pueden suceder con este tema de la Omicron, que es una variante que se ha mutado con relación al COVID-19. Esta llega desde África. Ayer declaraba la Biotech, la gente de la Pfizer, de que su vacuna, de que sus dosis cubren exactamente las variantes que se han estado conociendo, y más esta, la Omicron. Ayer el comunicado dice: nuestras vacunas son efectivas también para esta variante de COVID. Yo quiero desde aquí elevar una plegaria al Todopoderoso. En el día de ayer fue ingresado en un centro de salud de esta ciudad nuestro amigo, compañero Danilo Basilio. Oh, Dios. Está atravesando una situación bastante difícil, muy compleja, un ACV, tiene un coágulo de sangre alojado en el cerebro. Ayer le fue difícil poder intervenir a través de un cateterismo, sus arterias están muy comprometidas. Ha sido un fumador de siempre, y entonces el cigarrillo provoca este tipo de reacción, el que se le endurezcan las arterias. En el día de ayer le pusieron un catéter en el cuello, buscando que con un medicamento pueda diluirse
y de no ser así, entonces habría una intervención quirúrgica. Lo llevaron, lo indujeron a un coma para que su cerebro pues pueda trabajar lo menos posible y tenga menor riesgo en cuanto al movimiento de este coágulo donde está alojado. Nuestras oraciones van con Danilo Basilio, quien laboró en esta empresa por mucho tiempo y es un gran hombre, es el locutor, la voz comercial, para que aquellos que quizá por el nombre no lo identifican, es la voz comercial en televisión de las Águilas Ibaeñas. Así es, un abrazo desde aquí a Basilio, un hombre con una capacidad increíble, que muchas veces su forma jovial, la gente no entienda la capacidad y las capacidades intelectuales que tiene Basilio. Es un hombre de una profundidad increíble, que uno cuando trata a este señor que se queda sorprendido de sus capacidades. Y una característica de aquellos que se formaron con los círculos de estudios, Sí, sí. cuando se inicia el Partido de la Liberación Dominicana. Danilo viene de ahí, de formarse, y estos eran aquellos que tenían una capacidad y un aprendizaje extraordinario, no solamente para los temas nacionales, de los temas internacionales los dominaban, porque el profesor Juan Bosch pues se encargó de todo esto, de que hubiese una preparación intelectual en cada uno de sus miembros, que era un círculo, que eran pequeños grupos, pero muy bien realizados. Eso es algo que nosotros, esa concepción que tenía Juan Bosch de lo que debe ser un partido político, es algo a lo que yo aspiro ver nueva vez, no solamente en un partido, sino en todos los partidos, que los partidos sean centro de pensamiento, que el que vaya a un partido esté obligado a formarse, porque aunque los partidos están diseñados y trabajan para ir al gobierno, es el problema que sucede y que hemos visto cuando esto se perdió, de qué sucede cuando la gente va al Estado sin preparación, ni aporta nada, se involucra en corrupción, y hemos visto todas estas cosas fruto de eso. Usted milita hoy en día en un partido, hoy usted decide irse de otro para otro, sin ideología, sin formación, le toca ir al Estado a manejar la cosa pública, y es todo un desastre, y eso es fundamental. Decía de ese tema de Basilio, cuando tú hablabas, te quedabas encantado de la visión y los conocimientos que tiene Danilo Basilio con este tema, porque es lo importante. Si usted decide participar en política, si usted decide estar en estas cosas, debe haber ese espacio donde la gente tenga mínimamente conocimientos generales, porque la política no es ir a una reunión ni ir a una caravana. Los partidos políticos tienen que ser espacios de pensamiento. Si está en el gobierno, le toca accionar, generar políticas públicas. Si está en la oposición, la tarea es igual, de evaluar, de realizar, de proponer cosas para la mejora, porque al final se supone que tanto el partido que está en el gobierno como el que está en la oposición lo que busca es el bienestar colectivo, y ese es el aporte que siempre se está haciendo, o de contrapeso en la oposición, o generando esas ideas para transformar y cambiar la realidad de muchas personas o de ese país que lo ha escogido a usted, o que a usted le ha tocado un decreto para ir a un espacio. Dice el gobernador del Banco Central que la economía se proyecta un crecimiento de un 11%. Todo el mundo sabe lo que de manera particular nosotros creemos con estos números, puras estadísticas, que han sido generadoras de más que nada de mucha pobreza y mucha inequidad por la concentración económica que tenemos en República Dominicana. Antes decíamos que eran 10 familias que se quedaban con la riqueza, con 3 familias. Hoy hablamos de por lo menos 10 familias, que es lo que nos ha ido pasando. Una concentración increíble de las riquezas, grupos económicos que se quedan con todo, porque se han formado una especie de oligopolios y monopolios que impiden lo que en economía se llama que este crecimiento pueda ser derramado. República Dominicana
que tiene un esquema viable en materia, y también la gobernabilidad le permite a los presidentes que hemos tenido tener congresos a su favor que le permiten el tema de facilitar el acceso a recursos tanto de manera local como internacional a través de los préstamos. Cuando nosotros revisamos la cantidad de dinero que se ha tomado prestado, dinero que va a la economía, porque cuando yo hago un préstamo para hacer una carretera, para comprar algo, para pagar algo, es un dinero que va en la economía, y eso me da movimiento económico que me dice que una economía puede estar creciendo cuando esto no necesariamente impacta a la población. Por eso siempre resaltamos aquel esquema de cómo se siente el contribuyente, en vez de que yo estoy diciendo que me dicen las estadísticas que está pasando. Que era una de las principales críticas que se le hacía la oposición al gobierno cuando estuvo el Partido de la Liberación Dominicana, todo este crecimiento que no se reflejaba en la población, sí, en algunas empresas, que era la que resaltaba su crecimiento, no todas. Y ahora la misma situación de este crecimiento en toda el área que anuncia el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, para el próximo año 2022, que ayer el presidente de la República, Luis Abinader, dio apertura a la Navidad en el Palacio Nacional, con las luces, con el colorido, esperando de que los dominicanos se llenen de optimismo con el próximo año 2022, que ya inicia en 30 días, porque hoy iniciamos el mes de diciembre. Un mes de diciembre amenazado con tantas cosas que uno espera que realmente vayan despejándose, aunque cuando ya estamos viendo unas lucecitas llegan otras cosas, como siempre, que hay que estar luchando con el día a día. Así es. Hay un tema que siempre yo he dicho que tiene que ver con este crecimiento, el crecimiento, que como decía Fran, hay gente que mantenemos el discurso, la política y el modelo económico que se ha instaurado aquí no nos gusta. Y de ahí se desprenden muchas cosas, porque cuando el gobernador del Banco Central me dice, la economía va a crecer o creció un 11, pero el de impuestos internos me dice, ¿dónde están los cuartos? La gente no paga impuestos. La gente, este país tiene una presión tributaria baja, no es baja, y la gente paga muchos impuestos en este país, demasiados impuestos, impuestos con una tasa carísima. ¿Dónde está el detalle? Que hay algo que no cuadra. Vamos a tener un crecimiento que se supone que eso indica que las actividades de manera completa, el Producto Interno Bruto, todo lo que generó la economía, creció un 11%. Entonces después los cuartos no aparecen. Y ahí está el detalle que uno dice, pero hay algo, hay una pieza aquí que no encaja en este esquema, porque si crecemos un 11 quiere decir que las actividades económicas tuvieron la capacidad de generar mucho más dinero, y si la economía generó más dinero, entonces se supone que esos generadores de esa riqueza tuvieron que pagar más impuestos en el tema de ITEVIS, en impuestos sobre la renta, cosas que entonces se pierden en el camino y decimos, no, la presión tributaria es baja, porque si crecemos un 11, entonces se supone que en esa misma medida deberían crecer los ingresos tributarios, y no sucede. Y ahí es que siempre estamos diciendo, ni tampoco tenemos la movilidad de la gente. Tú dices, bueno, creció un 11. Señores, estamos hablando que ni siquiera China proyecta un crecimiento de este tamaño. Y tú te preguntas, ¿dónde va? No sabemos. Tenemos 50 años viendo crecimiento en todos los gobiernos, hemos tenido crecimiento en todos. Nosotros claro que al ser un país años, tan grande, una economía tan grande, la proporción nunca es igual, pero por lo menos una proyección. No, pero que cuando usted ve la capacidad industrial y las exportaciones, y un país que es dueño hasta de una gran porción de la deuda pública de Estados Unidos, tú dices, pero ¿dónde está? Y aparte de lo que tú ves, el resultado del desarrollo humano, uno de los países con la mejores educación del mundo, uno de los países más seguros del mundo, uno de los países con el ingreso per cápita más alto del mundo, que es a eso que nos referimos cuando decimos, bueno, crecimos, no crecimos, ha aumentado el ingreso per cápita de los dominicanos. No, aquí la gente gana 10,000 pesos y necesita 30,000 para vivir. Y ahí hay muchísimas cosas que en algún momento nosotros, ese modelo económico que nos genera tanta distorsión en materia de muchísimas cosas, porque al final uno dice, ¿y dónde está este asunto?
este crecimiento. Pero bueno, ese ha sido el modelo aparentemente exitoso que nosotros hemos tenido, que por lo menos nos genera esas cifras en materia estadística de un crecimiento. Mire, es como, para que sea más claro, es como si yo tuviera un banco que me presta, y yo cambio todos los meses el carro, y tengo cuarto en mi cuenta, y tengo movimiento, y compro esto. Sí, pero ¿a base de qué se está haciendo mi crecimiento? A base de endeudamiento que en algún momento tengo que pagar, o en algún momento puedo caer en default. No es el momento, entiendo yo, en medio de una pandemia que nos ha golpeado tanto en materia económica al país y al mundo, todas las actividades cerradas, el ensayar o empezar a un modelo económico más incluyente. Y quienes decimos esto entienden que es ideológico y nos dicen, ustedes los comunistas. No, estamos hablando de que esa riqueza no se quede en tan pocas manos como está sucediendo por 50 años, que los mismos grupos se han quedado con esta riqueza y vemos la falta de movilidad económica y movilidad social cuando hay grupos que lo tienen absolutamente todo. Damos paso a Xiomara y el Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Buenos Café días, Santo Xiomara. Domingo, lo mejor de lo nuestro. Buenos días a Xiomara, que nos brinda esta riquísima taza del mejor café que se produce en este país. Café Santo Domingo, que en estos días nos tiene estas tres variedades de café 100% dominicano, el Gran Sierra, el Suardí y el Perla Roja, sembrados en la cordillera central, Polo Barahona y Rancho Arriba, San José de Ocoa, donde están estos subclimas especiales para la producción de este grano que es el café. Café 100% dominicano de gran origen, Café Santo Domingo. Vamos a ir nosotros a la publicidad y cuando retornemos estaremos revisando las portadas de los diarios. Señores, muchos temas, el tema de los combustibles, no sé si usted vio, como estaba tal vez de vacaciones, de los combustibles que se servían o que se facturaban y luego no se servían en la policía. Dios mío. Se habla de 32 millones de pesos que este grupo estuvo manejando. Combustible que se despachaba y que nunca llegaba, y sin embargo sí llegaba el dinero hasta sus bolsillos. Dios de la misericordia. Vamos a la publicidad y ya volvemos. Por eso alguien dijo una vez que con lo que aquí se robaba daba para hacer 2 repúblicas dominicanas. Ya volvemos.
Como cada mañana damos un vistazo a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. En portada, miles de choferes se movilizan en Moca, Santiago y Santo Domingo contra alzas precios combustibles. 272, casi 73, la gasolina premium en este país. Muy cara. Director de Edenorte, el gerente de Edenorte dice que se ha eficientizado el servicio eléctrico. Domínguez Brito opuesto a la presa de las placetas. Pero él fue que dio los permisos para iniciar eso cuando era ministro de Medio Ambiente, ahora no está de acuerdo. Gobernadora Rosa Santos destaca obras anunciadas por el presidente Abinader en Santiago. Alcaldía de Santiago ha pagado más de 17 millones de pesos en prestaciones laborales a ex servidores municipales. Aplazan para el 11 de enero revisión de coerción a 5 involucrados en caso Falcón. Jeffrey Infante califica de politiqueras las declaraciones del diputado Leonardo Aguilera sobre las obras construidas del PLD en Santiago. Abel Martínez continúa apretada agenda de encuentros con dirigentes PLD a nivel nacional. Vamos ahora a la información, otro diario que se origina en Santiago. Miriam Germán, persecución de la corrupción es reto difícil para el Ministerio Público. Economía dominicana aumentó 12.4% entre enero y octubre. Diputados aprueban préstamos por 127 millones para obras en Santo Domingo Norte. Leonel Fernández afirma incertidumbre creada por pandemia perdurará. Vicepresidenta asegura gobierno se mantiene vigilante ante Omicron. Legisladores aprueban gratuidad de reinscripción en centros educativos privados. Y cuando haya aumento en los pagos mensuales, también deberán reportarlo 3 meses antes. Porque ahorita quieren compensarlo en la mensualidad, lo que se paga por derecho mensual a que a sus hijos puedan recibir docencia en colegios privados. Vámonos con el Listín Diario y las noticias más importantes. El Listín para hoy, 1 de diciembre, año 2021, pandemia COVID plantea nuevos desafíos al mundo. Este tema enfocado en el foro global que está desarrollándose. Salud Pública llama a vacunarse de inmediato por nueva variante COVID. Miriam Germán busca restaurar la confianza en fiscales. El hambre es la otra pandemia en la región. Abinader da la bienvenida a la Navidad en el Palacio y llama a los dominicanos a vestirse de optimismo para el próximo año. Macarrulla valora cumbre por la democracia 2021. Economía de República Dominicana crece 12.4%, dice el Banco Central. Empresa de Alexis Medina recibió de la Policía Nacional 32 millones de pesos por combustibles que no se suministró. Abinader anuncia ventanilla única para proyectos viviendas. Un interesante trabajo de Nelson Javier hoy en el Listín. Nelson Javier, el tartamudo que se convirtió en un cocodrilo gigante de la comunicación. El color rojo es el protagonista de la temporada navideña. Aduanas anuncia gracia navideña hasta los $4,000. Es un problema que se crea en aduanas, en las líneas aéreas, la gente trayendo, y a veces la gente pasa los días de vacaciones aquí y no le llega su equipaje. Dando viaje. Tienen a veces hasta que comprar ropa, que se preparen un bultico con lo que vayan a usar aquí mientras tanto, porque esas maletas a veces, por la gran demanda que tienen las líneas aéreas, y esta gracia pues va a doblar las maletas, las cosas que usted trae a República Dominicana. Entonces, ahí el inconveniente. Liquidación CDEE genera ahorro de 3.600 millones de pesos.
Educación proyecta transformar 30 liceos a politécnicos en el 2022. Joven relata cómo lo estafaron en un negocio en la red. La positividad del COVID se reduce a menos de 3%. Aplazan para enero revisión de coerción a 5 involucrados en caso Falcón, 11 de enero. La pandemia deja secuela de inflación y endeudamiento. El SIDA contagia a 3.400 personas al año en el país. Un medicamento aporta solución a niños hemofílicos. Vamos al Diario Libre con las noticias más importantes para hoy. Estudio de UNESCO. Estudiantes dominicanos siguen por debajo del promedio de la región. Fulcar, el ministro de Educación, dice que superar índices es responsabilidad de la sociedad. Oiga. Siempre era uno de los temas de discusión. Otro de los temas. A pesar de que la República Dominicana lograba avances en el aprendizaje en los niveles primarios, continúa por debajo del promedio de la región y el país. Mantiene una alta proporción de estudiantes en el nivel más bajo de desempeño. Dice el ministro que es también esto un tema, responsabilidad de no solamente de los presidentes, de los ministros, de los funcionarios, sino también de toda la sociedad. Así lo hace saber el ministro. Que existen dos realidades como la que vimos el otro día. Se hizo una competencia, una olimpiada de educación y los colegios de Santiago que dan calidad, dan docencia de calidad, barrieron en esas olimpiadas a nivel nacional, en matemáticas, en lengua española, educación que no todo el mundo tiene la capacidad de pagar. Pero ahí está la realidad y nosotros invertimos una cantidad considerable de dinero para esto, donde un profesor en la escuela pública gana 3 o 4 veces más que la que gana un profesor en estos colegios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Replantearnos el tema de la educación. ¿Qué queremos? Porque dando tumbos no se logra nada, que es la gran diferencia. ¿Se puede? Sí se puede, con objetivos claros, con una idea clara de qué queremos, qué es lo que ha faltado. Por eso hubo una deserción grande de profesores de colegios que se fueron a las escuelas públicas. 3 y 4 veces ganan en la escuela. Claro. Entonces, ahí está el detalle. Todo no es sueldo ni darle un chin de comida a un muchacho. Dice que la meta no puede lograrla solo un presidente, un ministro, un partido político, porque tiene que ser fruto de una gran complicidad nacional. Ese fue un tema de campaña. Ese fue un tema de campaña. Con tendencia a seguir empeorando, el 70% del dinero del 4% se va en nómina y el resto se queda en eso. Dígame usted, el 70% en nómina de un dinero que se dispone para mejorar la educación. Y sí ha mejorado las condiciones de vida de los maestros, pero el resultado en la calidad de la educación no ha sido el mejor. La temporada ciclónica 2021 no aportó suficiente agua para reducir el déficit de presas. Economía dominicana se expandió 12.4% en 10 meses y sobresale en la región según Banco Central. Efemérides patrias, independencia efímeras debe servir para fortalecer intereses supremos de República Dominicana. En 2020, más de 3.000 personas se infectaron con VIH en República Dominicana según ONU-SIDA. Hoy es Día Internacional o Día Mundial del SIDA, de la lucha contra el SIDA. Medio Ambiente otorgará 30 días para completar el retiro de cultivos de ciclo corto en Valle Nuevo. Gracia navideña de aduanas será este año de $4.000. Noviembre cierra con el menor número de casos activos de COVID-19 en el mes. Pasa en la Cámara Baja proyecto ley reestructura el presupuesto de 2021. Miriam Germán dice Abinader no interfiere en el Ministerio Público. Barrick lanza iniciativa para lograr apoyo a extensión vida útil de mina.
Adonpretur celebra la 18ª edición del Premio Epifanio La Antigua. La Policía Nacional pagó de forma irregular a empresa de Alexis Medina. Vamos ahora a El Nuevo Diario con las noticias más importantes para hoy. En este miércoles, ya estamos a mitad de semana, El Nuevo Diario. Ahí está la portada, 621 días de pandemia. Vivimos y con estas nuevas variantes que vienen a preocupar, a complicar más la situación. 621 días de pandemia, ahora con la Omicron circulando. Y alguien sugería que se cerraran, bueno, que se cerraron, a países cerraron sus aeropuertos, y decía una experta que para qué, si ya esto tenía semanas circulando y que ya estaba recorriendo el mundo. El gobernador Valdés Albizu, informe Economía Dominicana, registra una expansión de 12.4% en enero-octubre de 2021. Entonces, la humanidad debe prepararse para vivir en un mundo lleno de complejidades e incertidumbres, dice el expresidente Leonel Fernández. Banco of America, República Dominicana, tiene trayectoria macroeconómica más prometedora de América Latina. Consideran parte del dinero de AFP debería ser entregado para adquisición de primera vivienda. Seguros Reservas presenta nueva modalidad de seguro de vehículos. Rosalba Ramos formaliza denuncia en Procuraduría General de la República contra Inspector Ministerio Público por acoso laboral y violencia de género. Asaltantes amarran guardián y roban 138.000 oficinas de Norte en Santiago. Esto fue en el día de ayer, temprano en la mañana. Aprueban en 2 lecturas consecutivas ley elimina pago de reinscripción en colegios y universidades. La reinscripción, es decir, que la inscripción debe pagarla. Es la inscripción. Que es como usted dice, hay una proyección financiera que ellos lo cargarán a otro, como en los bancos que le llega a decir que otros, que usted no sabe lo que son los otros, pero a veces tú haces un presupuesto en base a tus ingresos y te toca mover, y tal vez dices, bueno, ya no se llamará reinscripción, sino que se llamará de otra manera. Esto cuando usted matricula por primera vez a su hijo en un colegio deberá pagarlo, ya la reinscripción. Claro está, esto todavía le faltan sus vueltecitas, falta el Senado de la República, y ahí tiene como vocero a Héctor Acosta, que fue de los promotores de que se eliminaran las reinscripciones en los colegios de República Dominicana. Las cosas en el naufragio de La Mancha que causó 27 muertos. Google no aceptará anuncios electorales para las elecciones de Filipinas. El petróleo de Texas cae 5,4% y cierra su peor mes desde el mes de marzo. La economía del mundo se está descalabrando y la de República Dominicana, como el espagueti aquel, crece. El hambre, la otra pandemia de América Latina, se dispara un 30% y aquí creciendo. Kensix, la manufactura china, se contrae en noviembre entre la caída de la demanda. China descrece. Calidad y discapacidad de docentes, retos universales en la educación colombiana. Investigadores registran sede de proveedor de armas en Valdín. Supremo anula pruebas contra el hijo mayor de Bolsonaro en un caso de corrupción. Y Rodríguez Zapateros, ayer lo mencionaba, entrega apoyo a Gabriel Boric para balotaje chileno. La OEA hondureña votaron con responsabilidad y en medio de una pandemia y sin violencia. Nos vamos a los deportes. Llegó el paro laboral a las grandes ligas. Mientras los equipos estuvieron activos y abrieron sus billeteras,
La oficina del comisionado y sindicato no se pusieron de acuerdo para la firma de un pacto. El coleccionista Félix Fermín presentando un documental. Leaks lanza 6 buenas entradas y Estrellas ganan partido número 17. Marlins adquieren a Joey Wendell. Gigantes reconocen a Papo Romero. Lirangi pasa a la final de los 100 metros en Cali. Buen enfoque y motivación clave para la delegación dominicana. Tiger Woods evita hablar sobre un incidente. Unión Europea prueba verificable de estado de tenista. Exaltan a varios atletas de artes marciales. La ACD juramenta nuevos miembros y el Seibo conquista el este en Copa Fútbol, grita gol. Prospectos europeos miran al trampolín hacia la NBA y para finalizar, Javier Báez firma con los Tigres por 140 millones de dólares. Piratas pactan con Roberto Pérez. LeBron James ingresa a la lista de protocolo por COVID-19. Con esta información cerramos el bloque de noticias internacionales, deportivas, nacionales, regionales y locales. Nosotros a la publicidad y cuando retornemos comentamos, analizamos, ampliamos algunas de estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa.
Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, 1 de diciembre, una enfermedad que comenzó a conocerse en 1981 y ya es en el 1983 cuando se da a conocer a través de los análisis, a través de los laboratorios, lo que implicaba esta enfermedad para el mundo, una enfermedad de contagio sexual a través de la sangre, la transfusión también, y aunque existen hoy los antirretrovirales para contrarrestar los efectos de esta enfermedad, no es menos cierto que el mundo pregunta por qué tan pronto en meses hemos conseguido una respuesta a una enfermedad, a un contagio como el COVID, que comenzó en una alerta en China y esta se convierte en una pandemia cuando trasciende linderos, cuando trasciende fronteras. Una pandemia no es solo de un país, es cuando ya esta se convierte en un dolor de cabeza para la población mundial y la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué no se ha conseguido? ¿Por qué si tanto el SIDA ha tenido variantes, el COVID por igual y tenemos una vacuna? Se han intentado en muchas ocasiones, es igual que también contra el cáncer, una enfermedad que ha costado tantas vidas, tanto dinero, tanta fragilidad a la familia por los efectos que éstas llevan hasta allí. No solamente es el paciente, es todo su entorno el que sufre con ella la enfermedad. Y buscar respuestas a todo esto, una ciencia que todavía no ha podido dar, aunque sí ha estado bastante cerca, pero se le ha hecho difícil. Hoy el mundo, la población todavía espera con mucho deseo el que pueda haber una respuesta, no solamente al SIDA, a otras enfermedades que vienen pues impactando en la población. Con lo del COVID muchos se sorprenden y por eso muchos desconocían o no querían reconocer la efectividad de estas vacunas porque había sido implementada su inoculación en tan poco tiempo y esto creó hasta dudas en muchos sectores. Pero las respuestas no se han hecho esperar. Hemos visto cómo personas que están vacunadas debidamente con sus 2 dosis, pues la afección ha sido menos dolorosa, menos traumática, aunque ya con pacientes que vienen con enfermedades adyacentes, estos pues puede causarle graves situaciones de llevarse hasta la última etapa, que es la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial. Hoy, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la gente todavía, la humanidad, sigue esperando una vacuna para esto. Así es, así es. En el día de hoy nosotros conmemoramos un evento histórico que se llamó la Independencia Efímera, que estuvo desde diciembre, desde el 1 de diciembre hasta febrero, y que fue llevada por Núñez de Cáceres, la independencia de España. Esto duró muy corto tiempo porque no consiguió Núñez de Cáceres una potencia que avalara nuestra separación y nos tocó a nosotros volver hacia atrás y es donde se inicia este proceso con Haití. Núñez de Cáceres y los independentistas de ese momento entendían, todo el mundo le tenía miedo a Francia, que como madre era sumamente esclavizante, y por eso vemos que luego de esta actividad que no pudo cuajar, porque el sueño de este libertador era entrar a que República Dominicana entrara a aquel gran movimiento de la Gran Colombia. Con Bolívar, cuando Núñez de Cáceres se reúne con Bolívar, Bolívar le dice que no podía permitir eso, que no estaba de acuerdo, y esto es lo que hace. También Estados Unidos no quiso aceptar, es decir, no se reconoció la independencia, y es aquí cuando inicia el proceso que Núñez de Cáceres, para evitar
volver a que los españoles o que los franceses tomaran la isla, es cuando le entrega la llave de la ciudad a Jean-Pierre Bouguer y inicia ese proceso. Extraño que mucha gente habla de ocupación, de muchísimas cosas, y ahí viene la ocupación haitiana por 22 años, que inicia con ese paso de la entrega de la ciudad por aquel temor que teníamos nosotros de que España o Francia nos tomara nueva vez. Y ahí es cuando se empieza esta relación con los haitianos, que finalmente no se sabe qué pactó Núñez de Cáceres con Jean-Pierre Bouguer, porque es algo como que cuando uno lo lleva a la historia se pregunta, pero ¿por qué en 22 años nosotros no perdimos la cultura? ¿Por qué no perdimos la lengua? Ni todo esto. Sí hubo situaciones con el tema de los haitianos, pero se mantuvo aquí, por lo menos corría la moneda haitiana, algunas cosas, pero se mantuvo siempre esa separación, se mantuvo la religión, se mantuvo idioma y todas estas cosas que permitió que posteriormente, 22 años después, nosotros cuajáramos una independencia, pero con una identidad propia que nunca se perdió en esta parte española de la isla. Hoy es un gran día, como siempre en República Dominicana cosas como esas pasan por debajo de la mesa, así que hoy estamos conmemorando el 200 aniversario de la independencia efímera, que tuvo como cabecilla a Máximo. ¿Qué pasó? Que estamos terminando. Pensé, ok, perfecto. Que tuvo como cabecilla a Núñez de Cáceres y que al no encontrar el protectorado internacional, entonces tuvimos que dar un paso mirar hacia los haitianos, que en ese momento tenían una gran fuerza y era el muro de contención para evitar que Francia nos tomara y nos esclavizara, que era lo que se creía en ese momento. Así que 200 aniversario de la independencia efímera. Hay en todas partes del mundo, hay un esquema para realizar políticas públicas, y quiero hacer esto con el tema de educación que tratábamos junto con Fran ahorita, del tema de la educación, que es la creación de la política pública, el desarrollo, la implementación, y hay algo que se llama el ex-post, de usted ver qué tanto ha evolucionado y cuál ha sido la tasa de retorno de esa política pública, el ex-post, o revisar después de. Hay lugares como México, que cuando usted establece una norma, una política pública, a los 2 años, por ley, usted tiene que hacer una revisión de si esa política pública ha sido lo efectiva o se ha logrado el objetivo que usted se planteó. Y digo esto porque hay todo un programa para esto. Hay programas en computadora que tú lo pones y le pones los datos y te dice si has logrado el objetivo o no. Entonces toca revisar. Si nosotros hacemos un análisis ex post de la política pública del 4%, nos vamos a dar cuenta, o desde fuera, quienes vemos eso, porque para usted medir si algo es efectivo, usted tiene que decir cuál era el objetivo. Porque como decía Gonzalo, si usted va para Puerto Plata y llegó a Bonao, usted no tuvo éxito. Pero si usted llegó a Santiago, nadie entendió eso, pero es al final lo que busca el análisis de las políticas públicas. Es decir, ¿qué queríamos? ¿Qué queríamos? ¿Llegamos hacia donde queríamos? ¿Estamos en medio de la ruta crítica de a donde queríamos llegar? No, sí. Pues entonces nos toca a nosotros replantear esto, porque ¿qué es lo que hemos visto en educación? Que el dinero se va en nómina y en alimentación. Y la salida, el producto, el outcomer que está saliendo de eso. Nos dicen los organismos internacionales que no es bueno. Y no podemos seguir si el producto que está saliendo no es el correcto, no es el que hemos planificado. Entonces no tiene sentido que sigamos nosotros con el modelo. Que dijo en un momento, creo que fue Melanio Paredes y fue criticado, que nosotros no estábamos preparados para esa cantidad de dinero y por eso hemos visto todos esos modelos de corrupción, comprando cosas y haciendo escuelas sin terreno y todo ese lío, porque no sabíamos, no habíamos establecido un objetivo claro con relación a eso. Y hoy cuando usted quiere hacer un análisis
de esa política pública, usted dice, bueno, pues aquí no había punto de partida, porque aquí solamente se estableció más dinero para la educación, pero sin ningún programa, sin ninguna visión, y ya nosotros vamos para 7, 8 años de la implementación de esto. No hemos hecho esa revisión que estamos diciendo que en todas partes del mundo se hace, con todas las políticas públicas, y no hemos hecho el alto en el camino para decir si vamos o no vamos por el camino correcto. Lo que se ve desde fuera, que la educación pública, con todas las ventajas que tiene, que le dan almuerzo, que le dan esto, que le dan los zapatos a los muchachos, la clase media, baja, media alta y hacia arriba sigue apostando a la educación pública, a la educación privada, porque hay muchas falencias. Y yo creo que llegó el momento de nosotros revisar lo que hemos hecho hasta ahora y establecer un nuevo esquema en materia de educación que nos permita dar el salto, porque esto tiene mucho impacto. ¿Por qué? Porque cuando usted me dice a mí que los estudiantes dominicanos están por debajo de la media, ¿usted sabe lo que significa eso? A futuro, la continuidad del ciclo de pobreza y de exclusión. ¿Por qué? Porque cuando esos muchachos salgan, el producto, el outcome que va a salir de ahí, es una persona que no tiene competencias para insertarse en un mundo como el del día de hoy. Los muchachos salen sin competencia de ese tipo de educación, porque ¿qué pasa? El que sale del Politécnico sale con una formación técnica que logra insertarse en el mercado, pero eso no son la mayoría, ni todo el mundo tiene acceso a este tipo de Politécnico. Y es una información que no debe pasar por debajo de la mesa. Nosotros estamos hablando del futuro del país. ¿Y qué sucede? Eso tiene que ver con todo. ¿Por qué? Porque cuando una empresa decide instalarse en un país, si no tiene mano de obra calificada, ¿qué va a suceder? Se va a ver en la necesidad, o eso tardará mucho más tiempo para poder lograr ese salto y ese desarrollo que nosotros necesitamos. No es algo tan simple como decir, la educación no está funcionando o no está funcionando el esquema. Ahí radica la permanencia y el desarrollo pleno de cualquier país, y por demás el elemento para romper el ciclo de pobreza, de exclusión e inequidad. La educación, recuerdo un comercial que había en el gobierno pasado que decía, la educación es la otra manera de darle libertad. Cuando usted tiene competencia, cuando usted logra desarrollar competencia, usted rompe el ciclo de pobreza y se van transformando los espacios, que es lo que nosotros no hemos logrado. Y por eso decía, 11% de crecimiento, 50 años de crecimiento. Sí, pero eso no ha ido a la mejora de las condiciones de vida de la sociedad, y eso es un ejemplo claro de lo que decíamos ahorita, que es el círculo que tenemos que romper con relación a esto, para que tengamos movilidad social, para que podamos exportar y seguir creciendo económicamente de manera real. Hay que ponerle atención y hay que reformular cómo estamos gastando la plata en materia de educación, porque el resultado, el outcome que estamos teniendo es muy bajito, por debajo de la media de la región, que eso es mucho decir. Cuando hay países sumamente con economías pequeñas como El Salvador, Costa Rica, Guatemala, que deberíamos nosotros por lo menos estar compitiendo con ellos. Pero bueno, el llamado es para la revisión, que pensamos, porque mucha gente, ya nos vamos, apelaba a que teníamos un doctor en educación y que conocía mucho del tema, y el momento de la pandemia tal vez debió habernos ayudado para nosotros replantear, porque sí se puede, y en la Olimpiada los colegios de Santiago demostraron que se puede dar una educación de calidad en este país, que lo que hay que tener es la conciencia de las cosas que se necesitan. Pero es un tema amplio y tenemos que irnos, porque vamos al café de Diario 55, Monseñor de la Cruz Valdera, que será nuestro invitado de hoy, con él después de la pausa.